Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesiánica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Palabra del Eterno. Yahweh le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, o si es verdad que esa palabra que estás diciendo es real, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Diga conmigo: y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Muy parecido a ustedes, cuando el Eterno les da una palabra, dice: rabino, no me voy a ir hasta no sacar una ofrenda y poner esa ofrenda para que esa palabra se cumpla en mi vida. Y dice la palabra: y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Qué le dijo el Eterno? Yo esperaré hasta que vuelvas. Amén. Muy interesante eso. Estamos estudiando. Levante su mano y diga: Padre, abre mi corazón y mi entendimiento para recibir la palabra, la administración en esta noche. Por los méritos de Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, tomen asiento, hermanos. Este episodio yo lo prediqué hace como aproximadamente 5 años, va para 4, 5 años en Texas. Y les dije que venía una crisis de 7 años para Estados Unidos y muchos pastores se rieron. No pensaban de que Estados Unidos colapsara, no pensaban de que la crisis mundial viniera. Y al poco tiempo de yo haber estado en Texas y haber predicado este mensaje, efectivamente, Estados Unidos todavía no se ha podido reponer de la crisis. Empezaron a perder las casas en California, en Estados Unidos empezaron a quedarse sin casa, la economía colapsó, la bolsa se vino al piso y hasta el día de hoy la economía de Estados Unidos todavía está en disciplina. Y yo profeticé y yo dije que son 7 años de crisis. A lo mejor como no era un gringo el que estaba hablando, a lo mejor como no era un evangelista de esos, a lo mejor de enlace el que estaba hablando, no le prestaron atención, pero yo lancé y les dije esa palabra. Y algo muy parecido es lo que está sucediendo y sucedió en los tiempos de Gedeón. Siempre han existido las crisis, siempre las crisis han existido, siempre las bolsas colapsan, siempre la economía ha estado arriba, ha estado abajo, la economía siempre ha tenido giros, siempre han habido problemas económicos y siempre van a haber problemas económicos. Van a venir tiempos buenos, van a venir tiempos malos. Usted es el que toma la decisión cómo va a enfrentarse a esos tiempos que van a venir. Dice la palabra en el libro de los Jueces que los hijos de Israel, en el capítulo, en el verso 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué pueden ustedes apreciar? Primero, una mala conducta. Yo siempre he dicho que lo que sembramos trae consecuencias. Y yo siempre les he dicho que antes de cualquier cosa, de ir a resolver cualquier situación negativa, hay que cambiar la conducta. Hay personas que quieren prosperidad. Hay personas que quieren recibir la bendición, pero no cambian la conducta ni dejan de hacer lo malo. Y dice la palabra que los que siembran para la carne cosechan muerte. ¿Cuál fue la puerta abierta por donde entró la crisis? Los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Cuando tú escoges la carne, el mundo, como el terreno para sembrar tu semilla, ahí lo que vas a cosechar es destrucción y maldición. La Biblia dice, los que siembran en la carne cosechan muerte. Los que siembran en el aguardiente cosechan una cirrosis. Los que fuman cigarrillo cosechan cáncer. Los que siembran en el mundo, dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Uno tiene que saber seleccionar el terreno propicio para sembrar. Bueno, yo no sé por qué están aplaudiendo, pero yo sigo, ¿no? Amén. A lo mejor la palabra le tocó, amén. Y dice la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo. Hicieron lo malo. Diga conmigo, la puerta de la pobreza es el pecado. Una persona cuando tiene crisis económica es porque tiene puertas abiertas. Yo ya prediqué eso en el último mensaje y muchos demonios salieron acá. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. Diga conmigo, un hombre fuerte. Y ese hombre fuerte se materializó en Madián. Y ese hombre fuerte llamado Madián, ¿cuántos años tuvo de legalidad para oprimir al pueblo de Israel con miseria, con ruina? 7 años. Qué interesante. Qué interesante estos periodos de prueba. 7 años de crisis. Yo no sé cuánto tiempo estarás pasando por crisis. Yo no sé cuánto tiempo llevarás en esa situación precaria de ruina y de miseria. Pero la puerta por donde entró el hombre fuerte, Madián, y vino a arrasar económicamente, a colapsar económicamente al pueblo de Israel, fue cuando los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Diga conmigo, tengo que cambiar mi conducta para que la prosperidad empiece a llegar a mi vida. Bueno, estoy hablando con los que están prestando atención. Después no diga que no hubo profeta. Y dice la palabra, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice la palabra, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Mira, hermano, cuando hay pobreza no necesariamente es porque usted no trabaje. Dice la palabra que ellos estaban trabajando, sembraban, cosechaban la tierra, pero había un espíritu de maldición, había una incertidumbre, había una legalidad, había un hombre fuerte que estaba oprimiendo espiritualmente, físicamente, moralmente, económicamente, geográficamente y socialmente al pueblo de Israel, y era el espíritu de Madián. ¿Qué pasaba? El espíritu de Madián esperaba que los israelitas cultivaran la tierra, sacaran la semilla y después venían y se la quitaban, se la arrebataban, y el devorador estaba empobreciendo, estaba destruyendo a los hijos de Israel. Y dice la palabra, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. ¿Cuál era el problema entonces que había en Israel? Diga conmigo, hambruna. Diga conmigo, hambre. Diga conmigo, crisis. Eso era lo que estaba pasando. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel. Dame un poquito más de volumen para no gritar. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. ¿Cuándo fue que empezaron a buscar a Yahweh? ¿Cuándo usted es que lo empieza a buscar? ¿Cuándo usted es que empieza a orar?
¿Cuándo usted que empieza a humillarse delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo te veré aquí humillado, doblegado, buscando al Eterno de todo corazón, diciendo, Rabino, usted tiene razón, hay que orar, hay que humillarse? ¿Cuándo? Dice la palabra que los hijos de Israel clamaron a Yahweh, no les quedó otra. El enemigo los encerró tanto, la situación los encerró tanto, la miseria los encerró tanto, que la única alternativa era buscar a Yahweh, era orar a Yahweh. Qué lamentable tener que llegar a esa situación y no buscar al Eterno cuando uno es próspero, no buscar al Eterno cuando uno es bendecido, no buscar al Eterno cuando uno está sano. Qué lamentable la situación para el pueblo de Israel. 7 años de crisis, 7 años de opresión. Pero cuando el pueblo se humilla, el Eterno abre los cielos, el Eterno tiene misericordia, el Eterno oye la oración de un pueblo que se humilla, que se doblega delante de su presencia, y Él empieza a abrir las puertas y a traer respuestas y bendición para su pueblo, porque Él es fiel y grande en misericordia. Mire cómo estaba el pueblo, enfermo, destruido, vencido, en cautividad, encerrado, atemorizado. Diga conmigo, tiempos de crisis. Diga conmigo, tiempos de ruina. Entonces, siempre los avivamientos el Eterno los tiene que hacer a través de hombres. Siempre cuando el Eterno quiere despertar al pueblo, tiene que buscar un libertador, tiene que buscar un profeta, tiene que buscar un intermediario, tiene que buscar un hombre para poder hablar y sacar al pueblo del letargo, de la ignorancia. Y dice la palabra que apareció Gedeón. Aleluya. Apareció Gedeón, un hombre que no pintaba, un campesino, un hombre pobre, un hombre que tenía complejos, un hombre que tenía las 3 velocidades del burro. Radio Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas.